Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla queremos darle la bienvenida a esta presentación de Abolir la depredación de Raúl Vaneguén. Bueno, para presentar hoy día el libro tenemos a César Cortés, a 2 y 3 Don, y yo también voy a estar en la mesa. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias por la gente que nos está viendo o que nos verá en transmisiones. También muchísimas gracias a la Librería de Bonilla que nos ha invitado, bueno, nos hemos también sumado hemos imaginado una invitación y con mucho gusto porque estuvimos hace poquito también acá haciendo unas presentaciones sobre arte, sobre por qué los artistas nos juntamos. Nos interesan mucho esos temas y hemos encontrado acá un muy buen lugar para expresión para compartir. Y bueno, pues nada más presentar esta mesa que está alrededor de este libro de Raoul Vaneguén llamado Abolir la depredación, que es un libro en el que varias editoriales coincidimos y fuimos convocados por 2 y 3 Dorm, la editorial que de hecho hace toda la edición. Nosotros a lo que nos dedicamos fue a hacer la impresión y de algún modo la distribución y un poco estos eventos, pero sobre todo promocionar, pero no promocionar, no es la palabra, sino difundir la palabra de Raoul Vaneguén, que es lo que a mí más me interesa. Y bueno, ya platicaré al ratito de qué es lo que me llevó a mí a coincidir con la editorial. Pero quiero decir, bueno, es Sinocéfalo, editorial Sinocéfalo, con la que yo estoy participando en esta edición. Me parece muy importante difundir el trabajo de Raoul Vaneguén. Y bueno, le voy a dar la palabra a Rodrigo, de la editorial, para que nos platique y ahí nos vamos también, vamos haciendo una conversación lo más dinámica posible. Y muchas gracias por vernos. Sí, bueno, primero que todo, gracias César por la invitación, por coordinar y organizar esto, facilitar esto, y gracias a la librería también, a Manuel, por participar, y a la gente que nos está viendo aquí y en la casa. Ayer le preguntábamos a ChatGPT cuál es el promedio de atención de la gente, y recomendaba o decía que era entre 10 y 20 minutos, y que se podía poner atención en esa cantidad de tiempo a un máximo de 5 o 3 temas. Entonces, en honor a eso, en honor a su capacidad de atención también, y para no abusar del tiempo, porque también me interesa escuchar sus comentarios, voy a limitarme al mínimo. 10 minutos, voy a tratar de hacerla corta, y 3 cosas. Y las 3 cosas de las que me gustaría hablarles tienen que ver con cómo es que llegamos a hacer este libro, cómo fue el proyecto, el proceso de editar este libro, y quizá un breve comentario acerca del contenido del libro. Creo que va a ser mucho más interesante lo que ustedes tengan que decir sobre eso, así que les voy a dejar la palabra. Nosotros tenemos una forma bien particular de funcionar como editorial, y somos una editorial bastante particular, no única, pero particular, porque el proyecto es 100% por amor al arte. No hay ninguna necesidad de generar recursos por ninguna razón, entonces tratamos de mantener los costos bajos, tratamos de hacer que lo que producimos sea accesible, barato, y de hecho cuando empezamos la manera principal que teníamos de funcionar era simplemente publicando los libros online, que la gente lo imprimiera. A nosotros nos interesa editar libros, y la manera en la que los hemos ido eligiendo también ha surgido de manera bastante orgánica. Y eso ha resultado, con el paso de los años, en una pequeña red de gente en varios países de América del Norte, Latinoamérica y Europa, que nos ha permitido llevar ese formato como a la potencia, en el sentido de dedicarnos exclusivamente a la edición y olvidarnos de la parte de distribución. Digo esto a propósito de la parte, perdón, de producción y distribución física de los libros. Digo esto porque creo que tiene que ver con este libro en particular. Yo creo que el espíritu del libro y el espíritu del texto, de este texto en particular de Raúl,
apunta al internacionalismo, apunta a la colaboración apasionada, y a trabajar de una forma que no tenga que ver con lo que él llama la ganancia, a lo que me voy a referir quizás después cuando hable del contenido. Entonces, a pesar de que nosotros ya teníamos un vínculo con él y habíamos hecho algunas otras cosas, y Javiera en particular, que es la otra mitad de esta editorial, lleva ya varios años siendo su principal traductora al español, yo siento que este libro surgió producto de esa sinergia, de ese encuentro y de esa coincidencia, esa manera que tenemos de coincidir nosotros como editorial y él en su trabajo y en su manera de ser en general. Entonces fue bastante orgánico. El texto un día llegó y él nos propuso, o le propuso a Javiera, no sé si esto surgió como parte de una conversación, hacerlo en varios idiomas. Y como nosotros teníamos una cierta estructura, una red de contactos que nos permitía hacer eso con comodidad, dijimos, bien, vamos. Y se nos ocurrieron los idiomas más obvios, en este caso, que eran el francés, el español y el inglés. Pero en ese proceso, en las conversaciones con él, fueron surgiendo varios idiomas más y se fueron agregando y agregando personajes. Y creo que todos estábamos motivados con la idea de poder hacer algo así porque era bastante único. El texto también, la extensión, etcétera, permitía eso, en términos de contenido también, ya me referiré a eso, pero fue surgiendo así, bien espontáneamente. Y, de nuevo, coincidía muy bien con la manera que nosotros teníamos de trabajar, con el hecho de que para nosotros la manera de trabajar y lo que hacemos, el contenido de los textos que hacemos no están separados, es parte de una misma cosa. En eso coincidimos plenamente con Raúl. Ese es el primer punto. Y luego viene el segundo punto, que es hacerlo, y que fue toda una odisea. Y yo podría decir con mucha seguridad, al menos de mi parte, del 50% de la editorial, que no vamos a volver a hacer un libro en 7 idiomas nunca, porque es, a pesar de que son 8 o 10 páginas de Word, es insoportable, o puede llegar a ser insoportable, o al menos tediosísima la tarea de corregir, sobre todo en idiomas que uno no alcanza ni siquiera a reconocer los caracteres. Entre nosotros dos podemos tener cierto manejo de los idiomas occidentales, pero cuando ya uno pasa al persa, ya se complicó la cosa. Por lo demás, respecto de los idiomas, va a ser obvio para cualquier persona que agarre el libro que los idiomas que seleccionamos no son necesariamente, no están seleccionados necesariamente porque son los más populares, porque son los más hablados. De hecho, entre el holandés y el griego, digamos, no hacemos ni la mitad de Ciudad de México. Entonces, de nuevo, volviendo al tema de la manera orgánica en la que surgió esta edición, producto de simplemente nuestra pasionalidad por producir algo interesante, los idiomas fueron surgiendo de manera espontánea. Discutimos en ese momento brevemente acerca de eso y creo que fue resuelto de esa misma manera orgánica. Vamos, estos son los que salen ahora. Van a ver, a estas alturas ya hay hartas posibilidades de que hayan ediciones en más idiomas, porque, bueno, eso lo podemos quizás conversar en un minuto, pero sí, ha habido motivación y sigue extendiéndose cada vez más al este. Entonces, agregar idiomas obvios en Occidente como portugués y alemán, pero también quizás chino, etc. En cualquier caso, nos quedamos con esos idiomas y el proceso fue bien tedioso, pero muy gratificante también y una buena lección en términos de coordinación internacional, y también de descubrir los pormenores del texto en general, de la literatura en particular y de la filosofía o de la teoría crítica más en particular aún. Eso es fascinante en sí mismo y quizás si tienen ganas le pueden preguntar a Javiera al respecto, porque obviamente ella que estuvo a cargo de la traducción y de coordinar todas las traducciones puede extenderse en esa odisea en sí misma. Pero fue un proceso bien gratificante. Probablemente es el libro que más tiempo nos ha costado como parir, a pesar de lo breve que era, justamente por eso. Entonces,
una vez que el libro está listo, que ya lo terminamos y que las 7 personas que estaban encargadas de los distintos idiomas pudieron acordar que sí, esto está funcionando, la segunda parte para nosotros es que es este formato en el que ya hemos ido publicando algunos textos, es convocar a editoriales amigas, a grupos amigos. Y en este caso, esta primera edición logró ser impresa en Chile, en México y en España. La edición de España, obviamente de Barcelona, Santiago, hay que decir, Ciudad de México, Barcelona. La edición en Barcelona, obviamente, como contiene italiano, holandés. Ah, no, perdón, se me estaba olvidando holandés y Holanda. Sí, en esos 4 lugares. Y estamos, bueno, perdón, pero la edición de Barcelona obviamente fue un poco más voluminosa porque pretendía llegar a cubrir Francia, cubrir Italia. Estamos hablando de grandes volúmenes de libros por lo demás, pero digamos, en las pequeñas redes y círculos en las que se mueven esto, la idea era tratar de hacerlo llegar lo más lejos posible. Ahora estamos trabajando inmediatamente, surgió la posibilidad de hacer una segunda edición, no una segunda edición con más idiomas, que eso va a ser otro como proyecto paralelo, otra versión de Abolir, sino que una segunda edición de este corregida, porque en varios idiomas, quizás en la mayoría, han habido correcciones, pero también producto de la motivación de otras editoriales en otros países de publicarlo. Entonces para nosotros es una buena oportunidad porque, como decía en un principio, ya que lo que nos interesa es el libro y ponemos nuestra atención ahí, eso quiere decir alcanzar ciertos estándares de calidad. Entonces, tener la oportunidad de poder sacar una segunda edición revisada, a nosotros personalmente nos parece ya un logro en sí mismo. Entonces ahora va a salir en Canadá, en Quebec y en Grecia, en Atenas, además de Barcelona nuevamente, cubriendo esos otros países cercanos. Ha sido un proceso gratificante y yo siento que el tercer punto que quería comentar para terminar respecto del contenido, de nuevo, queda como a mí me gusta dejar de distinguir entre lo que estamos hablando, de lo que se está discutiendo en el libro y la manera en la que ha funcionado todo el proyecto. Y eso tiene que ver quizás con que con el público al que apela Raúl en este texto en particular. Raúl es un filósofo. Es un filósofo, y yo diría un filósofo en el sentido más clásico, un filósofo a la antigua, no un filósofo profesional, no un filósofo que pasó por la universidad y que escribe tesis, sino un pensador. Y en mi opinión es un pensador de esos que en los que cuesta o en los que dan ganas de borrar también la línea entre filosofía y poesía, por ejemplo. Eso lo hace tener una voz muy particular y tiene una voz muy particular dentro de la filosofía, dentro de, si uno lo quiere meter en el espíritu poético, y también dentro de la categoría en la que cabe con mayor facilidad, que es la de luchador social o teórico de la revolución. Esa voz particular que tiene, para nosotros hace mucho sentido, porque justamente en este espíritu filosófico poético, o en este lenguaje filosófico poético y en esta voz muy particular que él ha desarrollado, y que es evidente cuando uno constata sus influencias, por ejemplo, o su interés en el medioevo, en la filosofía y en la literatura en general. O sea, él va bastante lejos y eso está permeado en toda su literatura, sobre todo después de los 70. En esa voz, Raúl parece, al menos para mí, aquí voy a hablar a título personal,
parece tener la capacidad de potencialmente apelar a cualquier persona que tenga ganas de leerlo, porque no alcanza y no le interesa en absoluto casarse o identificarse o comulgar o incluso asociarse con ninguna ideología. Al contrario. Entonces se produce este fenómeno fascinante para mí de una persona que uno la busca en Wikipedia y sale en mayo del 68, y los situacionistas, etc., pero que es muchísimo más que eso. Y que en ese espíritu de ir mucho más lejos de las categorías políticas o de los dictámenes en la planificación, en la matemática de lo que es bueno y lo que es malo, en la que es tan fácil caer, sobre todo cuando uno se inmiscuye en los círculos de la política. En el distanciarse de eso, él tiene la capacidad de apelar y de llamar a cualquier persona, pero en particular, por el ámbito en el que él se mueve, apelar a la gente que está preocupada de cambiar el mundo. Y generalmente la gente que está preocupada de cambiar el mundo, sea del margen que sea, del extremo que sea, está poniendo la atención afuera. Y tiene blancos. Hoy antes de ayer escuchaba a John Cleese, ya me estoy alargando, pero aquí voy a terminar. Escuchaba a John Cleese que hacía un comentario, a mí me da mucha risa. John Cleese, el de Monty Python, el alto con bigote. Hacía un comentario fascinante acerca del extremismo. Decía, siempre estamos preocupados de lo terrible que es el extremismo y que no sé qué, y que la causa de todos los problemas, pero no se han detenido a considerar el potencial y lo bueno que es el extremismo. Piénsenlo. El extremismo les aporta o les da la oportunidad de dar lo mismo donde ustedes estén, encontrar a alguien que tiene la culpa y odiarlo y cargarle toda la responsabilidad del mundo. Si ustedes están en este lado, van a ser los curas y los policías, y si que están en el otro lado, van a ser las minorías y los comunistas y lo que sea. Pero mientras estén en un extremo, tienen la seguridad de que pueden culpar a alguien que está allá y olvidarse ustedes mismos del problema. Y yo creo que, al menos a mí, de nuevo, una de las cosas que me fascina de Raúl es que justamente le habla a esa gente, pero los llama a volver la atención hacia adentro. Y su texto, este en particular, es un perfecto ejemplo de eso, porque apela a la subjetividad, y él lo dice muy explícitamente en un par de ocasiones. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a Rodrigo. Buenísimo. Ya platicaremos un momentito más sobre nuestras impresiones. Por lo pronto le paso ahora el micrófono a Manuel Illanes. Perdón, ya lo tiene. Bueno, gracias, César. Estuvimos conversando ahora, bueno, hace un ratito atrás, con Rodrigo, y en lo que llevamos ya, como en este caso, como de presentación del libro, se habló, en este caso, como del trabajo colaborativo entre 4 editoriales. Las voy a mencionar, obviamente yo no sé hablar holandés, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo, que es de Luis Heberich, que es la editorial, el nombre de la editorial holandesa, Sinocéfalo, que es la editorial mexicana que está involucrada en este caso en la edición del libro, Pensamiento y Batalla, que es la editorial chilena, y el Archivo Situacionista Hispano de España. A mí me pareció como súper relevante la combinación de editoriales que están involucradas en el proyecto, porque, bueno, lo dijo Rodrigo recién, Vanen-Game va mucho más como pensador allá del situacionismo en sí, pero me parece que es un buen punto de partida en este caso, y por eso me parecía relevante, situar en este caso la obra de Vanen-Game y hablar también de Vanen-Game, antes de poder como saltar a lo del libro. Entonces, a mí, por ejemplo, para dar unas coordenadas como mínimas como del personaje, Vanen-Game nace en Bélgica en el año 34, estudió filología romana en la Universidad Libre de Bruselas y partió clases de literatura en la Escuela Normal de Niveles.
él en los años 60 se sumó al proyecto, en este caso, situacionista. Bueno, quizá algunas de las personas que estén escuchando, en este caso como la transmisión, no sepan qué es el situacionismo. Algunos sí, otros no, pero también sería como muy bueno hablar un poco antes como de seguir hablando, en este caso de Van Eyck, hablar del movimiento situacionista. Esto es un movimiento que tiene o tuvo su sede central en Francia, se funda el año 57 y acaba el año 72. Involucró a gente de muchísimos países, no solamente de Francia. Van Eyck es un ejemplo, él venía de Bélgica. Hubo situacionistas alemanes, hubo situacionistas italianos, hubo situacionistas suecos. No estoy seguro si hubo situacionistas estadounidenses, tengo la duda, pero en este caso como sí se trataba de un movimiento internacional que involucró a gente como de muchos países. Este movimiento fue muy crítico en este caso del modo de vida capitalista, pero siendo todo lo crítico que fue con el capitalismo, también tuvo en este caso como una manifestación singular en este caso con respecto a este caso como a lo que sucedía en la Unión Soviética. Los situacionistas fueron de los primeros que hicieron una crítica como muy potente en este caso del estalinismo en la Unión Soviética. Bueno, nosotros hace unos días atrás tuvimos acá una presentación de un libro de José Revueltas. Es también como, a mí me pareció como una cosa como muy, una sincronía muy bonita, considerar que ese libro se presentó hace unos días atrás, pensando que también Revueltas es de los mexicanos y de los, en este caso, como pensadores latinoamericanos que desde el comunismo criticaron acerbamente la figura de Stalin. Entonces, bueno, algunas características del situacionismo, lo que les explicaba, una crítica como feroz en este caso del modo de vida capitalista, se critica también en este caso como las jerarquías, se critican las estructuras partidarias, ellos fueron como en ese sentido como súper críticos como del Partido Comunista francés. Y dentro de este movimiento situacionista hubo dos figuras que, bueno, son consulares. Estamos hablando de un movimiento que involucró a muchas personas, pero claro, hubo ciertos pensadores que fueron muy destacados. Uno es Guy Debord, que es el autor de La Sociedad del Espectáculo, y otra es justamente Raoul Van Eyck, que él escribe el Tratado del Saber Vivir para uso de las futuras generaciones. Estos dos libros se publican en el año 67 y de alguna forma inspiraron el Mayo francés. Son dos libros que son súper distintos. El libro de Debord, por ejemplo, es un libro muy programático en ese sentido. Bueno, Rodrigo hablaba en ese sentido de que Van Eyck era un pensador como mucho más libre, mucho más poético en términos de sus elucubraciones, de cómo él escribía. En cambio, Debord es mucho más programático. Pero estos dos libros sí influyeron mucho sobre lo que ocurrió en el Mayo francés. Bueno, todo esto, en este caso, quería hablarles un poco del situacionismo, porque en este libro, Abolir la depredación, sí yo creo que hay en este caso como ideas que se comparten como de esa visión situacionista. Por ejemplo, la aproximación internacional, la aproximación colaborativa, son elementos que uno los puede hallar, por ejemplo, en el Tratado del Saber Vivir de Van Eyck, que siguen aquí reverberando en este libro. Este es un texto corto, ya Rodrigo en este caso lo mencionó, estamos hablando de un texto que tiene, no sé si 10 o 12 páginas. 15 páginas. Y se plantea como un manifiesto. Es un llamamiento en este caso como a formar colectividades como para poder en este caso revertir cierto proceso que él menciona, que en este caso Van Eyck menciona, que es bueno, él al comienzo del manifiesto habla de dos instintos que son muy marcados en la especie humana. Él habla del instinto de depredación, por un lado,
y el instinto de ayuda mutua por otro. Entonces, él considera que estos son como instintos que son marcadísimos de la especie humana, pero él habla de que, en este caso, el sistema económico actual privilegia, obviamente, en este caso, el instinto de depredación. Y este instinto de depredación, y él lo plantea así, nos está llevando desde un punto de vista político, social, económico, espiritual, a un camino sin salida, a un camino de destrucción. A mí hay un filósofo alemán que me gusta mucho, que se llama Ansel Jappe. Jappe hizo una biografía intelectual, en este caso, de Guy Debord. Y muchas de las cosas que Jappe menciona, por ejemplo, referido, por ejemplo, a la situación actual del mundo, que es algo de lo que habla, en este caso, Van Eyck en este manifiesto, sí tienen ciertas conexiones. Una de las cosas de la que habla es justamente este camino sin salida. Hay uno de los libros de Ansel Jappe que se llama La sociedad autófaga, es decir, la sociedad que se devora a sí misma. Entonces, esa es una imagen que también Van Eyck utiliza en el manifiesto. Bueno, entonces, lo que les comentaba, referido a estas ideas del situacionismo que están reverberando en este manifiesto de Van Eyck. Perdón, me perdí un poquito de aquí. Hay algunas ideas que están como súper marcadas. Una de ellas es el tema de la economía, que es algo que, por ejemplo, los situacionistas, particularmente Debord, había hablado de la autonomía de la economía respecto a todas las demás áreas como que constituyen nuestra sociedad. Entonces, Van Eyck habla en este caso de que esta economía, que era algo que les mencionaba hace un rato atrás, exalta este instinto depredatorio del ser humano, conduciéndolo a un camino sin salida. También hay otro punto que a mí me pareció en ese sentido como súper bueno que Van Eyck lo mencionara. El texto se publicó el año 2024, en enero de 2024. Y él habla en este caso de las guerras, habla de la guerra entre Rusia y Ucrania, habla de la guerra de Israel y Palestina, y pone la situación de Palestina como un ejemplo de una guerra, en este caso como está manifestando este instinto depredatorio que está detrás de nuestra especie, donde, por ejemplo, hay un rechazo universal, no solamente como respecto a los motivos de la guerra, sino que se manifiesta como un ejemplo de a qué punto nos está llevando como este instinto depredatorio del ser humano. Él habla también, dentro del manifiesto, de la importancia de ciertos movimientos. Él menciona específicamente el de mayo del 68, menciona acá el del zapatismo en México, habla de los chalecos amarillos en Francia y de los combatientes de Mojave, como una forma, todos estos distintos movimientos que se están manifestando en varios lugares del mundo, como una forma de revertir este proceso de destrucción instalado justamente por este instinto depredatorio. A mí también eso me reverberó mucho con respecto a, bueno, los situacionistas durante los años 60 publicaron una revista, que era justamente la Internacional Situacionista. Y la Internacional Situacionista se habla específicamente de las revueltas, que durante los años 60, la más famosa fue la de Watts en Estados Unidos, donde hubo en este caso como un estallido racial, justamente por cómo en este caso como la sociedad estadounidense estaba tratando en este caso a los afroamericanos en Estados Unidos, y ellos en los años 60 mencionaban esta revuelta que en ese momento, en los años 60, no tenía, o sea, se le había dado un contenido político, y los situacionistas son los que rescatan justamente como esta revuelta en términos de que, mira, esto está manifestando un cierto estado del mundo, que es un estado, bueno, problemático, un estado, no diré catastrófico, pero sí un estado así como de un mundo que está dado vuelta, que está invertido. Y en ese sentido, el hecho de que en el manifiesto se ejemplifiquen con todos estos movimientos como a nivel social,
como les comentaba, sí me parece como algo sintomático en este caso, como de ciertas ideas que tienen continuidad en el tiempo. O sea, Van Eyck hablando de esto como desde los años 60 como hasta la actualidad. Entonces hay una valorización de estas revueltas mundiales y, como les comentaba, hay un llamamiento en este caso a la conformación de colectivos que sean no jerárquicos. Eso es como una de las cosas como más importantes, yo creo, como de las ideas que están en el manifiesto. Justamente lo que están buscando, en este caso, Van Eyck, aquí en este manifiesto, es justamente ponerse en contra de estructuras partidistas, estructuras jerárquicas, de alguna forma donde se diferencie como una élite del colectivo, en este caso como que está tomando decisiones. Es como algo que en ese sentido Van Eyck reitera durante el manifiesto. Él siempre se pone en contra, justamente hay una parte como bien bonita, que la voy a citar acá, donde él justamente habla acerca de estos representantes que solamente se están representando a ellos mismos. Déjame, por favor, buscar el texto. Sí, mira, es un fragmento cortísimo del texto. Estamos en la vorágine de un combate apasionante. Señala el renacimiento de nuestra conciencia humana y expresa el resurgimiento de una dignidad que siempre ha estado en el corazón de nuestras tentativas de liberación, especialmente en el proyecto proletario de una sociedad sin clases. Hemos visto cómo el proletariado fue despojado de su proyecto por los mismos que se proclamaron sus defensores. Sería mejor considerar erradicar desde el comienzo toda forma de poder, ya sea la del alcalde, funcionario del Estado o del militante, funcionario de la ideología y de la burocracia contestataria. Y aquí viene este fragmento que yo les digo que es muy hermoso, dice: entre los representantes autoproclamados del pueblo es fácil distinguir a los manipuladores que ambicionan reemplazar la autoridad del Estado por la suya. Entonces, es como esta idea reiterada de que los colectivos que de alguna forma servirían para revertir como este instinto de depredación que tiene la especie humana, sí deben conformarse de manera no jerárquica. Y hay, bueno, también otra particular insistencia, ya lo mencionó Rodrigo un poco al hablar del manifiesto, en términos de la subjetividad. Van Eyck habla específicamente de la autonomía individual, o sea, del tomar decisiones en conciencia y no de manera, en este caso, como hombre masa, sino que referido como a un enfrentamiento con la conciencia individual de cada uno, como motor del despertar de esta conciencia necesaria para contrarrestar la alienación generalizada. Entonces, él termina siendo un llamamiento a un retorno a la vida, que es justamente otro texto que se publicó hace, no sé si 2 años, 3 años atrás, que lo publicó Editorial Sinocéfalo, y que también el título me pareció como muy poético, que es algo en este caso que ya Rodrigo había mencionado. O sea, Van Eyck tiene esta cualidad como de alguna forma de profundizar en las ideas, de manifestarlas en este caso como de manera como muy llana, como muy expositiva, pero desde un punto de vista que es claramente poético, de alguna forma donde las palabras tienen como una reverberación, donde tienen como una llegada que va más allá como de las ideas en sí. Entonces, a mí por lo menos el libro me parece que de alguna forma está planteando como una situación, un mundo que es como muy difícil y de alguna forma tanteando ciertas ideas, poniendo en este caso sobre la mesa, ciertas ideas que nos pueden en este caso como llevar a salir de esta situación. Es una situación, como les comentaba, que es problemática, una situación política, social, espiritual, que es como problemática. Entonces, por lo menos Van Eyck sí plantea, a diferencia de otros pensadores como de nuestra época, de alguna forma, él está intentando rescatar como el sentido de la esperanza, el sentido de la fiesta, como también como manera como de oponerse con esta tristeza generalizada que nos trae como, bueno, verificar ciertas cosas que están pasando en todos los lugares del mundo y de las cuales, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Palestina es como muy significativo, lo que está pasando ahora acá en México con el tema de los desaparecidos, de los temas de
de lo que se encontró en Tolchiclán, como en este caso del crematorio. O sea, son como de alguna forma situaciones que parecen como radicalmente sin esperanza, y lo que propone Vaneigem es de alguna forma que conservemos ese espíritu de esperanza a pesar de como este panorama como tan oscuro, y que de alguna forma a partir como de este retorno a la vida podamos como verificar como cambios y buscar en este caso como propuestas para el futuro. Entonces eso por lo menos ahora, antes de abrir la conversación. Muchas gracias, Manuel. Buenísimo, pues creo que va tomando ahí su propio ritmo esta conversación, y creo que además ha estado muy... En honor al ritmo, yo tengo un par de comentarios que puedo hacer ahora para no perder el hilo, o prefieres que los haga después. ¿Qué será? Son cortitos. Bueno, venga. Mira, solo dan ganas de polemizar. Hay que admitirlo, dan ganas de polemizar, pero no en el espíritu de polemizar, sino más bien de una especie de aviso de utilidad pública respecto de lo que comentaste sobre que la Internacional Situacionista fue uno de los primeros que pusieron en cuestión el proyecto de la Unión Soviética. Incluso, no me voy a alargar, pero importante, incluso a pesar de que ellos estaban influenciados, por ejemplo, por alguien como Lefebvre, que recién en el año 56 se salió del partido. Pero eso no es, pero el tema de la Unión Soviética ya se venía discutiendo hace mucho rato, entonces solamente quiero dar algunos datos que pueden ser útiles para cualquier persona que esté escuchando esto y que le interese el tema. Estaba pensando qué es lo más atrás y lo más contundente en términos de referencias que tengo para eso, y no alcanzo a llegar más allá del año 25 con marxismo y filosofía de Karl Korsch. Entonces, imagínense, ya el año 25, y Korsch se demoró 2 o 3 años en digerir ese texto, ya se estaba poniendo en cuestión radicalmente el asunto. Pero luego están los consejistas, Pánico, algunos consejistas alemanes, etcétera, que ya estaban en ese tiempo hablando del tema, y luego, si avanzamos un par de décadas, en los años 40, Socialismo Barbarie, por ejemplo, que son en esos dos grupos, diría yo, los consejistas, Korsch y Socialismo Barbarie, son como el sustento de donde bebe la crítica situacionista a la Unión Soviética. Vale, como verán, bueno, ya los editores están muy involucrados también en el texto, pero además es que tiene sentido, hace sentido justamente porque sí que es cierto que son piezas históricas que siempre hay que redimensionar y reconsiderar en función también a su uso, aunque, claro, yo creo mucho también en la posibilidad de que los textos mismos se vayan reconvirtiendo y se vayan adaptando a las propias realidades, pero sí que es cierto que hay que ubicarlo sobre todo en la crítica. Justo estoy escribiendo ahora, por otras razones, un texto sobre un libro de Enrique Semo acerca de las contradicciones de la izquierda. Y es que sí que es cierto que la izquierda siempre tiene que ser puesta en tensión y en discusión. Porque una de las cuestiones a debatir siempre es, ¿hay una sola izquierda? Pues por supuesto que no, hay muchas izquierdas que hay que poner, decía yo ya, a hilar o a discutir en la posibilidad de que se vayan concretando sus acciones. Bueno, pero regresando al texto más, yo quería dar una suerte de espíritu más justo al interior que lo que mencionaba justamente hace un momento Rodrigo, pero antes quería comentar rápidamente cuál fue el vínculo que yo tuve con los editores, porque en realidad es un vínculo muy vanegueiniano, podría nombrarse, en el sentido de que, y entonces me gustaría relatarlo rápidamente, y es que yo estaba terminando, en plena pandemia, estaba yo a punto de largarme de las lógicas del posgrado, en un posgrado en el que estaba trabajando. Me había ido desesperado un poco de las tensiones del trabajo en línea, horribles, el horror de estar encerrado en nuestras casas y además siendo instrumentalizados mediante las plataformas mediáticas. Y entonces me fui a vivir a Matlán, un lugar, de algún modo, yo siempre lo he dicho así, aunque bueno, por supuesto que tiene sus propias contradicciones, liberado, un territorio liberado hasta cierto punto, un territorio de cierta autonomía respecto, que está muy cerca de Tepoztlán y que también tiene un rollo también de que mucha gente,
digamos, también van a meterse a ayahuasca ahí, o en fin, tiene una fama extraña, pero que de algún modo también la comunidad tiene un cierto poder sobre el territorio, incluso un cierto poder crítico de la gente que vamos en esas condiciones como de queriendo escapar y llevando las mismas tensiones y las mismas locuras de las que queremos salirnos, ¿no? Zafarnos. Y en medio de eso estaba a punto, o no, ya no recuerdo muy bien si tomé la decisión en ese momento. No, sí, ya había tomado la decisión de renunciar y les renuncié, y 2 días después aparece el correo de una de las editoras, de Javiera, diciéndome que había encontrado una pieza mía en donde yo me vestía con un traje de lino y me acostaba en las plazas públicas leyendo un texto de Van Eygen llamado el derecho a la pereza, pero no es el derecho a la pereza, ¿cómo se llama? Elogio de la pereza refinada. Elogio de la pereza refinada. Entonces yo leía íntegro el texto y después me ponía a gritonear en las plazas para ver qué es lo que pasaba, y sorprendentemente no pasaba nada. Y es que no pasaba nada, según yo, porque yo iba con mi traje de lino blanco y me veía muy burguesillo ahí, entonces los policías, haciendo cosas extrañas, y entonces los policías no querían acercarse a mí. Entonces, bueno, eso me encantó, y entonces lo subí a la red y hice un pequeño texto de la curaduría que se estaba haciendo en ese momento. Era una pieza parte de un rollo ahí. Y yo parecía muy contentito acostado en las plazas públicas. Y entonces Javiera me escribe y me dice que si yo conozco a alguien que quiera editar un texto de Van Eygen, y bueno, ahí la rueda comenzó a girar. Porque al final yo intenté buscar editores, no los encontré, y finalmente Javiera me propone publicar este libro del que hablaba Manuel hace un momento, El Retorno a la Vida. Es un libro muy pequeñito, y bueno, pues corrió ya esa suerte, y luego estamos acá metidos en esto con mucho gusto, porque en realidad una de mis confesiones había sido justamente que yo había elegido un texto de Van Eygen porque me encantaba el Tratado Saber Vivir para uso de las jóvenes generaciones. Fue para mí un texto rompedor, un texto que me hizo comprender que muchas de las cosas que yo tenía, que muchos de los jóvenes tenemos en la cabeza en esos momentos, tienen sentido. Y entonces aquí va ahora sí el texto que quiero leer. Son un par de notas, porque yo suelo irme por todos lados y suelo hablar mucho, y entonces esto no me regresa a la realidad, sino hace que la gente piense que tiene sentido, ¿no? Lo que estoy diciendo. Y entonces acaba la primera nota. Son notas que quiero leer muy breves y luego hacer un comentario rápido y no clavarme mucho. Dice la primera: ¿es posible la creación de nuevas comunidades? Porque yo creo que una de las ideas de Van Eygen tiene que ver con eso, ¿no? Podemos crear de nuevo comunidades que tengan sentido, que le hagan sentido a las pulsiones de lo humano, más allá de las cosas que ya están creadas, más allá de las cosas que ya están ideologizadas. Bueno, ya estoy ahí editorializando mi propio editorial, ¿no? Pero bueno, ¿es posible la creación de nuevas comunidades? Antes que espacios físicos, necesitamos para ello territorios conceptuales, un espíritu fundador para creer que eso hace sentido todavía, porque ¿cuál es la razón por la que hemos perdido ese sentido? Se dice, por ejemplo, que en muchas comunidades indígenas, cuando se excedían los límites poblacionales, el grupo se subdividía, los grupos indígenas se solían subdividir. Por ello se sabe que la raíz de los pueblos americanos siempre es la misma, con nuevas variantes producidas por generaciones de migrantes que fundaban nuevas naciones. Acá no tenemos eso, y sin embargo el florecimiento de las llamadas tribus urbanas ya no sugiere tal necesidad. ¿Qué se requiere para una movida como tal? ¿Qué necesitamos para finalmente juntarnos más allá de las condiciones internas y proponernos a fundar nuevas lógicas, nuevas religiones o nuevas formas, pues, de concebir lo humano y su relación con lo natural o con lo no tan natural, digamos? Y además no se trata de relaciones meramente de creencias, sino son relaciones de economía, de una economía general, relaciones políticas. Estamos, como decía el cantante de Sumo, Luca Prodan, siempre rodeados de viejos vinagres, ¿no? Y nuestros viejos vinagres están avinagrando nuestra propia vida, y estamos siendo educados con esas lógicas. Entonces el Tratado de Saber Vivir para el uso de las jóvenes generaciones le daba a los jóvenes, nos daba a los jóvenes unas nuevas, no nuevas herramientas, las herramientas, pues. Bueno, continúo con la lectura del textito. Pensamiento de Van Eygen, que si bien tiene un coqueteo teórico, Rodrigo ha expresado claramente por qué, está más comprometido con avivar un espíritu sensible fundamental para lo anterior, que es claro que también lo mueve a él. Con esa emoción suelen estar escritos sus libros, y con esa misma emoción sus adeptos los reproducimos.
El famoso Tratado de Saber Vivir para uso de las jóvenes generaciones a mí me brindó ese espíritu como las palabras de un padre que nunca había tenido yo. Su aportación es decisiva en ese sentido. Una voz negativa a la formación moralizante con la que los padres nacidos y educados por el capitalismo de la posguerra nos educaban, y deberé decirlo, nos enloquecían. Lo que Vale Game hace es preguntar y responder con honestidad y de manera directa para decirnos, tu soberanía viene de la vida. Si lo deseas, tú tienes el poder o tú puedes recuperar el poder. Un poder soberano que no tiene que ver con el poder soberano de las naciones, sino un poco, siempre mezclo Bataille en cualquier cosa que esté diciendo, a Bataille en cualquier cosa que esté diciendo yo, pero viene mucho a colación porque él tiene un escrito acerca justamente de cómo mantener la soberanía de lo humano, ¿no? Más allá, digamos, de las grandes ideologías o de las grandes limitantes. No tiene que ver necesariamente con la... O sea, yo pienso que la ideología está siempre vinculado con las ideas y entonces todos nosotros, hasta el ser más imperfecto que se vaya a las montañas de Amatlán a imaginar que está escapándose del mundo, pues tiene una ideología y la reproduce. En realidad el problema es el careo con las propias ideas que vienen fundadas de otras muchas pulsiones que nos absorben o nos habitan y nos acontecen. Y entonces esta reflexión, esta autoconciencia, es la que de algún modo Van Game quiere avivar. Quiere avivar acerca de una forma de poder regresar a lo vivo. Y yo digo que es negativo porque en realidad, y yo retomando las palabras de Borges, en la realidad realmente invertida, dice, o algo así, en la sociedad del espectáculo, justamente lo que está diciendo es, hemos aprendido a vivir en una realidad que no es lo real. Él habla del espectáculo y de las nociones de la difusión de las ideas mediante, por medio de los medios sociotécnicos, ¿no? Entonces, la realidad realmente invertida en este asunto medio moralizante, si se quiere, medio dicotómico, si se quiere, pues en realidad podría el mal, entre comillas, del lado del bien y el bien del lado del mal. Van Game juega esta lógica dicotómica, yo creo que desde lo político, desde una lógica muy política que va dosificando poco a poco para hablarle al hombre común. Sigo. Dos polos básicos, entonces, la depredación o la ayuda mutua. Sé que no es tan sencillo, pero si lo dividimos de ese modo, sabremos lo que se necesita y quiénes están de un lado y quiénes de otro. Por eso, según Van Game, no se trata solo de un problema contrafascista que nos mete de nuevo en la política de los tejes y manejes. Quizás es eso de lo que habla Roberto Espósito cuando se refiere a la impolítica, una crítica de la metafísica que tiende a reconocer la realidad del poder y el esfuerzo por conseguirlo como el único camino. Una política de la persona viviente dejará así de ser pragmática y comenzará a ser más poética. Ahí estaba Nagin cuando habla de la elaboración de un estilo de vida condenado al trabajo, una existencia dedicada a un confort de cuidados paliativos. La impolítica de la que habla este filósofo Roberto Espósito, mucho tiempo después de los situacionistas, tiene que ver no con la renuncia a lo político, sino asumir la política como parte de la vida cotidiana y en ese sentido diluirla en términos de meras ideologías, un poco lo que yo estaba diciendo hace un momento. La ideología en términos reales, como incluso yo la aprendí, digamos, en mis tiempos de educación política, tiene que ver con que ideología es todo, ¿no? Nos han vendido que la lógica de que, bueno, nos han vendido las grandes pulsiones de lo político, nos ha ofrecido la idea de que lo político tiene que ver con unas tendencias muy definidas y muy radicalizadas. Pero en realidad la política de la vida cotidiana, la lógica de la vida cotidiana, desde qué elegimos observar, hasta qué elegimos decir, hasta cómo elegimos movernos, tienen sus lógicas políticas y sus lógicas ideológicas. Y en realidad el problema no radica en el hecho de poderlas negar de manera radical, porque eso sería ingenuo, porque formamos parte de una elaboración educativa que nos ha colocado en esas mismas formas de entender la vida,
sino en todo caso en hacer una crítica, pero una crítica no destructiva, necesariamente destructiva, que las niegue radicalmente, sino que las emplee de una manera distinta. Digo acá, pero no es la política como forma enajenada, sino sobre todo, no es la crítica a la política como forma enajenada la que realiza Vaneigem en su texto, sino también al mercado. ¿Cómo precipitar la vida de la ganancia? Nada sencillo el desarrollo, pero el comienzo puede estar en solo una serie de gestos sinceros respecto a nuestra existencia y la de los demás. Solo una suma de subjetividades. Como rezaba las frases zapatistas, ahí puede estar la clave. Cuando se decía, nunca más un México sin nosotros. Esto se puede traducir en nunca más un objeto político que nos excluya. Ahí los jóvenes tienen siempre la respuesta cuando le dicen al padre, por más que hayas intentado e invertido en incorporarme al sistema de muerte de la vida, yo soy esto, aunque no te guste. Es eso y se puede aplicar no sin tribulaciones y vicisitudes, por supuesto, todos los días desde el gozo de lo diferente, de la diferencia. Ahí la fiesta y la fundación, ahí el todo imposible que cuestiona desde la grieta, todo desde la grieta. Sin mí no habría colapso y querías que se me olvidara, pues tómate esta. Y entonces cito un pequeño fragmento de Vaneigem. La clandestinidad comienza con nosotros en el cuarto oscuro, donde estamos solos para debatir sobre lo que no queremos y lo que deseamos sin fin. Nos despierta para que tomemos conciencia de nuestras pulsiones de vida, de los gozos que la estimulan, de las contrariedades que la invierten y la transforman en pulsiones de muerte. Aunque la lógica entre tánatos y eros, tánatos que representa la muerte, y el eros, que representa la vida, es muy también dicotómico, muy metafísico, el juego quizá entre estos dos polos es ahí en donde es difícil situarse en uno de estos lugares. Yo pienso que Vaneigem está hablando desde el eros, definitivamente desde el eros, pero no sin una negatividad que necesariamente atrae al tánatos, es decir, ¿qué ideas tendríamos que matar? ¿Qué nosotros tendríamos que matar dentro de nuestra propia psique o de nuestra propia conformación mental, que por supuesto no está individualizada jamás de lo que está, o más bien separada jamás de lo que está afuera? ¿Qué es lo que tendríamos que reflexionar acerca de eso? Una constante, al menos pienso yo, y Vaneigem es lo que me parece que plantea, al menos un constante registro de los cambios, pero sobre todo hacia los otros, reconociendo este cuarto oscuro de la subjetividad, este deseo que ha tenido que ser forcluido o oculto o negado, y que cada uno de nosotros tiene, digamos, y que guarda en el armario, digamos, del oscuro. Tendríamos que clarificarlo de algún modo. Hace poco en esta mesa justamente de los artistas se hablaba de eso. ¿Para qué sirven los artistas? ¿Para qué servimos los artistas? Y el concepto de arte es un concepto muy traicionero, muy tramposo, muy mañoso, y sin embargo hace sentido como un espacio al menos de ocultamiento, de protección. Porque el único lugar, Vaneigem tiene un texto que a mí me encanta, que viene de otros textos que se llama Las herejías, en donde se documenta, y yo aquella vez hablaba de ese mismo texto, se documentan distintos colectividades religiosas o no religiosas o guerreras que tenían una concepción distinta de la vida. Y creo que el arte es uno de los últimos colectivos de esos herejes que, en el buen sentido, no el arte, no me estoy refiriendo, por supuesto, al arte que se va hacia el mercado, sino el arte que recupera estas pulsiones de vida, que las intenta jugar de distintas maneras, que intenta jugar estas cartas de una nueva manera de contarnos el mundo, resguardan. De algún modo, yo siempre hablé del asunto postautónomo, porque esto implica una cierta autonomía, y esa autonomía hay que romper su cerco. De algún modo hay que romper ese cerco, pero es difícil porque nos arriesgamos en realidad, muy claramente. Manuel lo hablaba desde el punto de vista de lo palestino, y de cómo Vaneigem hace uso del concepto del conflicto Israel-Palestina, no como un mero conflicto político situado desde el punto de vista geopolítico, sino como un ejemplo que nos están transmitiendo todo el tiempo
para decirnos que si somos lo suficientemente diferentes como para no combinar y no establecernos desde el lado del capital, seremos más o menos eliminados de la misma manera. Y las amenazas trumpistas, justamente ahora, tienen mucho que ver con eso. Están coqueteando con la muerte todo el tiempo amenazando. Y bueno, para terminar, quiero decir esta última parte del texto. Porque creo que Van Hagen tiene mucho que ver también con esta lógica de los alquimistas, lo sugiere en algún momento, lo lanza, pero siempre se queda al margen de ello y sin embargo lo manda también, yo creo, con cierta claridad, ¿no? con cierto ocultamiento, pero para ser leído para quien quiera leerlo así. Dice, más alquimia que política entonces, nuevas fórmulas para las eternas necesidades humanas. La conversión de los metales del pensamiento en el oro del espíritu está frente a nuestros ojos, más allá de todos los aparentes deseos. Son rémoras brillantes pegadas a la piel del tiburón. Están en el bling bling del reggaetonero de moda, en su carencia de visión, pero a la vez en la pureza de su necesidad apremiante. También está en la conciencia del llanto y su posible calma. Si aparece ahí, en el llanto, aparecerá en todo aquello que no es él. No lo necesitamos al reggaetonero, pero no lo necesitamos tanto más como él se necesita a sí mismo. Van Hagen nos lo dice, y de ahí la portada de este libro. La vida ante todo es el fusil roto que rompe la cosificación y enseña a sabotear la transformación del ser en tener. Radicaliza el reformismo militante disuadiéndolo de permitir que el poder que dice combatir se incruste en él. El ejemplo anterior es una fórmula que puede aplicarse casi para cualquier cosa que imaginemos nos oprima. Ese es el comienzo. Y bueno, pues aquí ya micrófono abierto para poder participar de cualquier cosa que queramos agregar, sería buenísimo. Somos pocos, pero estamos aquí. Y los que están allá también pueden en una de esas poner comentarios en el video. Si aparecen ahora, hasta en una de esas hasta lo leemos, ¿no? Aquí tenemos el micrófono por si quieren hablar. Pues yo no me sale un comentario así, casi superficial. Hola. Felicidades por el libro, felicidades por las publicaciones, son esfuerzos increíbles. Son textos que además creo que son pertinentes en este momento, ¿no? Quizás a mí eso me saca un poco de onda porque, por ejemplo, la vigencia del libro de la sociedad del espectáculo pues es hasta molesta, ¿no? O sea, que sea tan vigente después de tanto tiempo y pasadas además tantas formas de espectáculo, ¿no? O sea, estamos ahora ya en una época en el espectáculo ya personalizado, ¿no? En tu celular, ¿no? Tu propio espectáculo, ¿no? Pero bueno, creo que son reflexiones que son muy vigentes y que pues cómo hacerles llegar estos materiales, ¿no? Pues a los cerebros que los están esperando, ¿no? Están como perdidos en el mar de los PDFs, ¿no? Entonces, pues eso, es un comentario muy general y una felicitación por su trabajo. Gracias. No sé si quieren comentar algo sobre eso, porque es interesante también la vigencia o la no vigencia de ciertas ideas que están ahí dando la vuelta y que se renuevan, pero que al mismo tiempo también tienen nuevas problemáticas que habrá que ver quién está tratando o quién está intentando llevarlas por este lado. Sí. Bueno, de varias cosas cuando tú estabas hablando, dan ganas de hincarle el diente a hartas cosas. Sí. Respecto de eso, yo confío en que será lo que tenga que ser. Cada uno sabe dónde está y si no, que se las arregle, porque eso es un problema. Y de ahí hay que moverse. Entonces, no me urge que las ideas... No siento que haya ninguna idea en particular que necesite estar en ninguna parte. Por lo demás, porque las ideas son bastante limitadas en términos de las posibilidades que tienen de afectar las cosas que hacemos. Aunque no deja de ser cierto
el adagio que reza que no hay nada más práctico que una buena teoría. Pero volviendo a lo que estabas diciendo tú, me quedé con varias cosas. Me quedó una pregunta, un signo de interrogación gigante en esto que dijiste de territorios conceptuales. Lo voy a dejar como pregunta. Luego me llamó la atención también la distinción entre la política y lo político. Me parece interesante también poder investigarla. Dijiste, la ideología es todo. Maravilloso. Eso se los dejo a ustedes para que saquen las cuentas. Pero en lo que quería reparar y que creo que puede ser un poco más útil también para la gente que nos está escuchando y que quizás no conoce el vasto trabajo de Raúl, porque ha escrito un montón, y que lo conoce desde su lado histórico como personaje clave de la Internacional Situacionista, es el tema me pareció muy acertado y muy, muy bien visto el problema de Eros y Tánatos. Y me parece fascinante eso porque abre un montón de puertas como lente, como rúbrica para observar el trabajo de este sujeto y observar un montón de cosas, pero en particular de Raúl, porque claro, está súper presente. Yo no sé ni siquiera si yo lo había visto de esa manera tan clara, pero está ahí. Y respecto de Tánatos, me parece que creo que puede ser útil para la gente que, de nuevo, que está acercándose a esto, que lee el libro por primera vez, que está acercándose a este personaje, reparar en esta idea o en la pregunta, la voluntad respecto de matar o dar término a ciertas ideas que tenemos, ¿no? Clave, y que se conecta con el problema de la ideología, y que se conecta con este problema que también estabas planteando tú, vivimos en un mundo, dijiste, hay una tristeza generalizada. Mucha de esa tristeza generalizada proviene simplemente o en la mayoría de los casos de la manera en la que se configuran las ideas en nuestra cabeza. Entonces es casi como de urgencia el plantearse a nivel personal qué ideas tengo que matar. Pero, aquí de nuevo, solamente sin ánimo de polemizar, sino que de profundizar, aunque es fácil polemizar en torno a casi cualquier cosa. Una de las cosas que me parece fascinante de Raúl es que, sobre todo en los últimos años, de nuevo, yo creo haber leído un 5% de su literatura, pero alcanzo a entender y a mapear algunas cosas, y es evidente cómo en un momento en su vida que casi que marca radicalmente su alejamiento del movimiento situacionista, él empieza a poner atención al cuerpo. Entonces, tan importante como es el problema de las ideas en las cosas a las que refiere, de lo que está hablando Raúl, es el problema del cuerpo y de la realidad de las ideas a nivel corporal. Y de ahí su interés en la alquimia, porque el proceso alquímico, el proceso al que referías tú, que es de transformación y transmutación, que en este texto y en la mayoría lo cuela, por ahí, lo trata de colar, de la transmutación de las materias pútridas, de aquello que está muriendo o de lo que está decayendo o de lo que es un desperdicio en oro, en vida, en pulsión de vida, es un proceso que ocurre en el cuerpo, a nivel corporal. Y eso creo que, sobre todo en esto de lo que hablabas tú, que es el ámbito de la política, ahora quizás como en los últimos años, en las últimas décadas, hay un poco más de interés, etc. Los hippies ya lo venían problematizando, los anarquistas a principios del siglo XX también, famosamente, las comunidades nudistas, la preocupación por la dieta, etc. Que incluso uno puede, por deporte aquí, porque nos podemos perder en este rabbit hole, como dicen los gringos, extender hasta Fourier, por ejemplo, que es un personaje al que Raúl le pone mucha atención. El mundo de las ideas, desde hace rato, quizás miles de años, y sobre todo en Occidente, tiene una hegemonía que es sospechosamente poderosa.
se nos cuela todo el tiempo. Y a la gente que quiere estar así, pero ¿por qué? ¿Por qué estamos tristes? ¿Por qué esto no funciona? ¿Por qué los problemas en la familia, los problemas afuera? Que quiere salir a dar una pelea a la calle, etc. El reconocimiento de la dimensión interior, porque el cuerpo, yo no puedo vivir en mi cuerpo de ninguno de ustedes, yo tengo solo mi cuerpo, el reconocimiento de la dimensión interior a través de la corporalidad admite la posibilidad de vivir de otra forma, que es lo único que le interesa a esta gente, yo creo que a nosotros. ¿Cómo vivir en un mundo que se cae a pedazos y que nos supera por todas partes y de forma cada vez más desesperante? Como se dan cuenta, podría seguir, pero bueno. Un comentario lo que dijiste. No sé. El micrófono nada más para que se vea en la transmisión. Ah, pero sigue. Un comentario nomás extraño. No sería una especie como de preparacionismo mental lo que estás proponiendo, la lectura que estás dando. Porque sí sabes estos cuates, ¿no? Que hacen mochilas y punta latas y no sé qué para cuando venga el final del mundo. Pero el problema es que la única manera de enfrentar ese final del mundo pues es colectiva, ¿no? Porque pues tú solo con tus latas, híjole, pues no sé, ¿no? Además no sé, ¿no? Entonces, esta idea, está muy padre lo que señalas del reconocimiento del cuerpo, de la cosa de la subjetividad, eso me parece muy padre. Pero, pues la salida sí tiene que ser política, ¿no? Porque ahora sí que, ¿La salida de qué? De una circunstancia, de una problemática social. Yo no voy a salir, ese creo que es un problema súper interesante y atingente a este texto y en general a lo que se dedica Raúl. Más allá de toda la teoría y la conceptualización, yo lo pienso en términos individuales, lo pienso yo. Aquí estoy parado, te estoy escuchando, no entiendo el problema. Me dices de la salida de la situación actual, de política, etcétera, o de la catástrofe. Y la manera en la que lo pienso yo, a nivel personal, es yo no puedo cambiar el narco en México, ni a Trump, ni el advenimiento del fascismo, ni la hambruna en África, ni las guerras, ni el genocidio en Gaza, etc. ¿No? Entonces, el individuo al que le habla Raúl es al mismo tiempo un individuo que habita en ese mundo y que tiene ganas de cambiar ese mundo, pero que además, como decía Manuel, lo sufre. Yo no puedo hacer nada por el sufrimiento de la gente en Gaza. Podría hacer algo, pero muy poco. Y desde el punto de vista del problema, nada, porque justamente, como tú dices, es un problema global, es un problema social. Eso me plantea a mí como individuo necesariamente frente a mi entorno y me permite a mí encontrar mi lugar. ¿Cuál es mi lucha? Porque sobran. Entonces, ¿por qué tengo que ir a Gaza y no voy a Darfur o no voy a la República Democrática de Congo, donde hoy leí en la mañana que las cifras son tanto peores que en Gaza en las últimas semanas? O en Sudán. Voy aquí a la vuelta. ¿Por qué no me sumo a la gente que está buscando? Ya, eso es una pregunta personal y cada uno tiene que encontrar su lugar. De lo que nosotros estamos hablando y de lo que Raúl está hablando es también del problema de sufrir, porque él no hace la distinción entre sufrir y contribuir a esa lucha. Lo que él está diciendo es, en la medida en la que nosotros somos capaces de abordar el sufrimiento que solo me pertenece a mí, producto de la colección y el basural de ideas que tengo acumuladas en mi subjetividad, en mi ser, en mi ego, etc., ¿cómo hago para superar eso de tal manera que lo que yo contribuyo, esa comunidad a la que yo quiero participar, estoy aportando? No sé si se entiende. Sí, y quería ponerlo también un poco en estos términos de la dicotomía mía muy occidental entre adentro y afuera, porque en realidad esto es una conceptualización también, yo creo que más occidental, aunque no, hay que pensar que también hay otras culturas que seguramente podrían hacer esta diferenciación, ¿no? Pero pienso que la transmutación tiene que ver con este asunto del dolor en una extraña y perversa forma de placer, pero aquí hay que tener mucho cuidado, no en el sentido de placer como en Occidente, sino una cierta pasión.
Es decir, no quiere decir que las cosas no duelan, no quiere decir que el chico que está abajo del puente ahora metiéndose fentanilo no la esté sufriendo de algún modo, sino más bien comprender el momento de vida, el momento de intensidad visceral, diría yo, pero no es visceral, no nada más es la víscera, sino corporal, pero emocional, sensacional, existencial por el que un chico así pasa, porque hay un momento en el que el güey se mete fentanilo y goza terriblemente. ¿Y qué es lo que está gozando? Un sobrante, y ahí yo siempre batalla, un sobrante que no puede ser invertido en ningún otro lado. Es decir, un sobrante que le han negado sistemáticamente hasta que esto se ha convertido en su oro, oro espiritual para poder acceder a un otro lado que quién sabe dónde está. Entonces el otro día en una entrevista me decían sobre el rollo de los animales y tal, y yo, bueno, no sé por qué salieron el ejemplo de los rarámuri, que hablábamos de los sueños y de la dicotomía entre sueño y realidad, y yo decía, bueno, pero para los rarámuri, si tú sueñas que mataste una vaca, te castigan en la realidad, y eso pues operativamente, en términos de administración de la racionalidad y del pensamiento, occidental, pues no tiene sentido. ¿Cómo me vas a castigar porque solamente se me ocurrió? Porque claro, ahí el sueño opera en un cierto registro. Pero ¿qué pasa si el sueño operara en otro registro para una cultura definida? Por eso me encantan los herejes que, a pesar de haber sido sacrificados por la iglesia centralista, podían pensar que Cristo era mujer, o Cristo estaba entre nosotros, o Cristo tenía sexo con todos sus fieles, que son, digo, estoy no realizando, no soy exacto, pero hay cosas medio parecidas en todos estos pueblos que fueron eliminados. Es decir, ¿cuál es esta inversión de un valor que no, de un valor que no, que no es valor en realidad, o sea, porque podría reinvertirse? Más bien, ¿cuál es ¿en dónde, en qué otro mundo está invirtiendo el del fentanilo, el chico del fentanilo? ¿En qué otro mundo está invirtiendo su subjetividad, su sobrante que no puede ser invertido en ningún otro lado? ¿Qué se está imaginando? ¿Y qué está imaginando el mal, entre comillas? ¿Qué mundos alternos están preparando, están imaginando estas colectividades siniestras para involucrarnos en cada vez más esos lugares, ¿no? Y entonces yo creo que lo que está en el texto es sí tiene que ser político, finalmente, pero es muy impolítico en estos términos, es decir, no apolítico, sino impolítico en los términos de... O sea, ¿dónde antipolítico. Antipolítico incluso. Antipolítico podría ser, aunque es apolítico. Impolítico en el sentido de Espósito, ¿no? En el sentido de que no niega la política necesariamente, sabe que está ahí en algún lugar, pero establece un territorio de una autonomía, una cierta autonomía relacional con nosotros, que tiene que ver, por ejemplo, con el amor, pero no con este concepto pesado y absorbente de un amor territorializado, sino con las formas de intercambio que son muy sutiles y que solo puede, el amor loco quizás del que hablan los surrealistas, pero que solo puede entender una pareja de enamorados, ¿no? Y que tiene que ver con bromas sutiles, pendejas o no, nada pendejas en el sentido de que son potencia y que no se pueden invertir en ningún lado. Entonces, Van Eyck lo que está haciendo es, banda, pila, ¿no? O sea, de verdad, estamos perdiendo lo que tenemos en el olor de este micrófono. Es decir, el olor de este micrófono o la textura de este paño no nos va a salvar, pero sí nos va a dar la potencia necesaria para defender que nos quieren quitar la posibilidad de hacerle luego así al pañito o oler los micrófonos. Esto que es tan simple y tan banal, no es nada banal para el día a día de nuestras sensaciones y de la complejidad de nuestro cuerpo. Yo creo que ahí está un poco el valor. Me gustaría hacer una breve aportación a sus comentarios cuando estaban hablando hace un rato de, bueno, él dijo cómo llevar estas ideas a más gente y tú contestaste que en realidad esa pregunta como que no te importaba.
que... Yo que soy editor, creo que en esa contradicción... Bueno, me acordé de un graffiti que había que yo vi en Santiago de Chile durante el 2019, en el momento del levantamiento social, insurrección que hubo ahí, que decía muy asertivamente, no era depresión, era capitalismo. Entonces, de manera muy sintética se resumía un problema al que apunta Banerjee también. Yo me acuerdo en el libro Los Placeres, una frase que me quedó muy marcada, era: la lucha de la clase está en la calle y en mí. Entonces es una apelación, ¿y qué es lo que a mí me atrajo de su obra, así como por reverberación, por resonancia? Este llamamiento a la subjetividad radical y a su capacidad de crear y recrear su propio mundo primero, porque ahí es donde aparece la dominación. Entonces, es una contestación cotidiana, y que la dominación no se manifiesta, o sea, se manifiesta a nivel de estructuras, por ejemplo, organizaciones políticas, o Banerjee también critica bastante como los activismos en sí mismos, que suelen, coincidentemente, muchas veces los mismos individuos que los forman están plagados en sus maneras de comportarse con sus compañeros de lucha, de maneras que reproducen dinámicas violentas, jerárquicas. Entonces, mi aportación que quería hacer aquí, que creo que esta invitación a despertarse a la subjetividad radical no es algo que ocurre, o sea, es una cosa que ocurre segundo a segundo, en la manera en que nos despertamos y cómo nos extendemos en nuestro ambiente. Por eso Banerjee también habla de aliarse con la naturaleza. Con respecto a los héroes y tánatos, también quería hacer una aportación, que hay que recordar que Banerjee también se apoya mucho en el trabajo de Wilhelm Reich, y Reich era alguien que no naturalizó el impulso, esas pulsiones tanáticas, sino que él decía que surgía esas pulsiones como de muerte por un bloqueo de los impulsos de vida, algo que los procesos de socialización nos obligan. En particular, el proceso de socialización capitalista tiene una dimensión que total. Entonces yo no naturalizaría tanto esa pulsión autodestructiva o la dominación del impulso de depredación por sobre el impulso de ayuda mutua como algo humano simplemente, sino como producto de una socialización específica. Y esas eran las aportaciones que... Hola, pues justamente quería comentar sobre lo mismo. Me llama la atención que haya una presentación de un libro hoy en día, porque bueno, yo tengo una trayectoria editorial bastante larga, y lo que he ido viendo con el paso del tiempo, sobre todo en las grandes editoriales, las editoriales comerciales, es que la figura de la presentación del libro es un poco como la fiesta de 15 años. Se quedó en el siglo XX. Los autores sobre todo como de mi generación y más atrás, exigen esa presentación en sociedad. Pero los directores de finanzas, los directores editoriales se niegan a la presentación del libro porque mucho gasto el vino, mucho gasto los bocadillos, mucho gasto el salón, poca venta de libros, y están prácticamente aniquiladas. Y de repente, este enfoque que hay en que el libro sea rentable y que de alguna manera permita por lo menos recuperar el costo de producción, uno se sube al tren de hacemos promoción en redes sociales. Y justo ahora, al encontrarme con esta conversación de un tema que además me encanta, conozco a Guy Debord con La Sociedad del Espectáculo, que lo he leído 10 veces, quizá más, y que he entendido como la mitad, y siempre estoy como tratando de hacer relecturas para ver qué más puedo actualizar. Bueno, con un tema que me parece tan interesante, me encuentro una presentación del libro donde sí me imagino hay un esfuerzo de promover el libro, hay un esfuerzo de proyectarlo, que se conozca y que se venda algún ejemplar,
pero sobre todo como de discutir el tema. Y esta discusión trasciende con mucho los banners que se pueden hacer para redes sociales. En realidad un banner para red social es un diseño lindo con la portada del libro, buscar un copy que enganche, seguramente no le va a hacer justicia al libro, pero tiene esta intención fática de atraer al lector y hacerle abrir la cartera. Entonces creo que vale mucho la pena este esfuerzo de reunirse, de hacer como una charla muy en petit comité, y lo digo sobre todo como por el ambiente íntimo que se produce. Y sí, yo creo, contra lo que probablemente se pueda pensar, que ya el hecho de decidir editar un libro, de decidir arriesgar tiempo y capital financiero en este esfuerzo de editar, es un esfuerzo por compartir y por hacer que las ideas circulen, que las conozcan los otros, no como una intención de adoctrinar y de tratar de parar a la gente en la calle o a los chicos que están enganchados en alguna red social para que forzosamente tengan que pensar como el autor o como los editores que están pensando o leyendo el libro, sino más bien un esfuerzo de dar a conocer. Aquí está esto, discutámoslo y dar una oportunidad a alguien que está metido en la bestsellerización de los libros, de conocer algo distinto y quizá por allí abrir un resquicio de duda y de entusiasmo. Entonces sí creo que esto tiene que trascender lo individual y volverse social. Bienvenida, compañera. Me llama la atención ese comentario porque, mira, creo que tú llegaste tarde, entonces te perdiste en los primeros minutos en los que yo expliqué que justamente nosotros como editorial y en el mundo editorial en el que nos movemos en general, estamos como al margen de la periferia. Entonces, los problemas que tienen que ver con los problemas de la dimensión comercial es una tara operacional que hay que resolver y que en muchos casos, en particular nosotros, a veces se resuelve simplemente con no haciendo una publicación en formato físico, sino que simplemente liberando el libro en las redes a través de las que nos movemos o que hemos podido llegar o establecer. De hecho, curiosamente, la primera vez que vinimos a México, el 2018, nos encontramos por un amigo, ni siquiera nosotros directamente, pero un amigo llegó un día a la casa con un libro, como, me compré este libro, está súper bueno, y yo creo que tú lo viste primero, y lo vemos, y era una edición de un libro que nosotros publicamos y que ha resultado ser bastante popular porque tiene que ver con el tema del género, y marxismo y género, en una visión y en un nicho ultra hiper profundo, de la ultra mega hiper izquierda. Más allá de eso, y del tag, lo que a nosotros nos interesaba era el contenido, pero ese libro resultó ser lo suficientemente popular como para que nosotros nos enterábamos de vez en cuando que en distintos países gente lo hacía propio y lo publicaba. Entonces la versión que se compró nuestro amigo mexicano, que llegó, que ni siquiera tenía idea que era nuestra, era exactamente igual al libro que nosotros liberamos en internet, pero alguna editorial local había decidido hacer algunas copias y lo fue a vender a una feria. Entonces, yo me siento, para mí es muy natural, porque honestamente, yo nunca he tenido mucho que ver con el mundo de la industria de los libros. Javiera, por su profesión, ella es traductora, está más involucrada con eso. Pero yo la verdad que nunca he estado metido en la industria de los libros. Pero toda la vida, desde que tengo 13 años, he estado metido en la promoción de libros y en la difusión de ideas. Cada vez me interesa menos difundir ideas, no voy a hablar por Javiera, pero a mí me interesa cada vez menos difundir ideas, pero de todas maneras me interesa esto. Y a propósito de que hay pocas presentaciones, también me llama la atención, yo he ido a una que otra aquí en México, participamos también en otro libro que publicamos, que nos ayudó a presentar César hace algún tiempo acá, en el Yazorca, un local mítico de la Ciudad de México. Pero en otros países tengo la impresión de que ocurre todo el tiempo. De hecho, el año pasado ese libro, Barricadas a Gogo, que está ahí encima, en el mesón, el año pasado, no hace mucho tiempo,
noviembre, lo presenté en Barcelona. Y ese mismo día fui a 2 lanzamientos de libro más, que no tenían nada que ver con el de nosotros. Y se daban en Barcelona y en Madrid, pasa mucho eso, como son ciudades más densas y hay mucha literatura, se da mucho esto. En Chile yo tengo la impresión de que también. Yo me formé en estos ambientes, 15, 20 personas, a veces son 50, a veces son 30, el número varía, pero pequeños grupos en los que justamente somos gente que está apasionada por el contenido, más que por figurar o por ganar plata, etc. Y se trata de eso, se trata de la vida que se genera en torno a los libros y a las ideas que uno está, más que promoviendo, diría yo, trabajando. Claro, lo que pasa es que son como 100.000 libros al año los que se publican en español. Entonces, que haya 100 presentaciones al año, bueno, deja como muy corto el comentario, la discusión sobre los libros. Sí, yo quería hablar un poco también de eso porque justamente, y lo mencionó Manuel hace un momento, la forma en la que se editó este libro, nunca había estado yo en una especie de cooperativa como intuitiva y de relaciones más por afinidad que por otra cosa. Cuando me propusieron que yo hiciera la impresión acá en México, primero dije, no sé si convenga, pero después dije, ¿y qué me importa si conviene o no? Más bien lo que me importa es seguir trabajando las ideas y entrar en un ciclo de producción que es muy bueno, porque en realidad ellos aportaban todo el cuidado de la edición y a los editores nos daban ya el trabajo terminado y nosotros nos dedicábamos a gestionarlo por pura pasión. Y en ese sentido quería también ligarlo a lo de las presentaciones, porque como bien mencionas al final de tu comentario, pues sí, es en realidad el espíritu no es propiamente el de una presentación, aunque estamos reproduciendo de algún modo que la mesita, que el paño, que el público, que la transmisión, y sí hay una serie de cosas que podrían ahí siempre revisarse, pero uno justamente en este asunto de las ideas que o sea, porque pues son las cosas con las que estamos formados, pues no nos atrevemos del todo siempre a transgredir, porque normalmente he estado en otras presentaciones de otro tipo, en donde ya se hacen círculos, en donde yo creo que tiene que ver un poco como lo de los bailes, ¿no? O sea, uno va a un baile y al principio pues se dedica uno a irse a la mesa donde están los alcoholes y poco a poquito empieza a soltar los que somos. Yo era cero bailador y ahora en los últimos bailes no está provocado propiamente por la bebida, sino por el impulso de vivir, por el impulso de movimiento al cuerpo. Mis bailes son absolutamente estrambóticos, extraños. La gente que me ve bailar dice, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Está muriendo o está renaciendo? Y tiene que ver un poco con sencillamente soltarse. Casi es una suerte de gimnasia que hago con los otros. Y creo que en eso, que la conversación también tiene un poco eso, que al final te apasiona y te quedas y sigues escuchándote. Y al final, cada quien se va a su casa, cada quien se queda con sus ideas y se te podrá olvidar o no, pero el momento presente, siempre hablo mucho de esta cosa de Paul Goodman tenía esta cosa, un anarquista gringo, sobre la recuperación del presente. Estamos tan enfermos de pasado o de futuro, de querer neuróticamente proyectar cosas o recuperar nuestra historia, que nos olvidamos del aquí y el ahora, y que eso es lo que nos han robado. Yo creo que tiene un poco que ver con el espíritu de Vane Game y al mismo tiempo con el espíritu de las cosas que hacemos más allá, sí, de los continentes, es decir, de los cajones en los que estamos acostumbrados a vivir, que por supuesto pues no podemos eliminarlos del todo, y hay que seguir pensando en cómo le hacemos para seguir editando, cómo le hacemos. Sinocéfalo es un poco así también, ¿no? O sea, pues conforme van apareciendo las cosas, voy decidiendo yo también qué cosas hacer y tal. Si aparecen este tipo de proyectos, yo me prendo más y entonces sigo armando cosas. Comenzó con una editorial digital y la gente me sigue mandando cosas y yo sigo mandando convocatorias y en realidad es muy inestable. Por eso se llamaba inicialmente Sinocéfalo, no revista, porque no tenía las lógicas de una revista. Tenía más bien las lógicas de una pasión por publicar cosas de otras personas que me mandaran y hacer un poco de diseño editorial también y circularlo, estarlo ahí mandando por uno u otro lugar y claro, vinculado siempre con los demás. Porque eso sí, habrá
qué decirlo, esta sensación aparentemente personal siempre ha sido fabricada con la huella de todos nosotros, de vivos y muertos. Yo pienso que ahí soy más bataliano en ese sentido de lo tanático, en el sentido de que hay una parte sacrificial que hemos aprendido a ocultar debajo de la mesa, y esa parte sacrificial no necesariamente tiene que ver con el tánatos, puede también ser erótica, es lo que habla Bataille normalmente, pero siempre ocurre, siempre está ahí, ¿no? Y entonces incluso tirarse al vacío con un editorial no es necesariamente, digo, no porque sea eso, sino porque en términos pragmáticos, decir, bueno, pero ¿qué están haciendo los editores independientes para poder zafarse de este rollo de mercado? No, es que no estamos haciendo edición como esa edición que se hace, sino estamos viviendo y nos encanta tener el chingado libro y hacerle así, y olerlo y romperlo y subrayarlo, ¿no? Y ahí está lo que, más allá de si es difusión de ideas o no, si es publicación y si es cuidado editorial o no, estamos haciéndolo en este momento y estamos poniéndolo acá para seguir disfrutando. Pero bueno, creo que nos hemos extendido un poco. No sé si haya comentarios adicionales o bueno, ya vamos cerrando. Podemos seguir off the record. Podemos seguir off the record con un cafecito o una chelita, por supuesto. La chelita creo que no acá. No se puede, porque ya vi el silencio ahí de Manuel, me decía, no, acá. Pero pues les agradecemos muchísimo el haber asistido, el estar acá, a la librería Bonilla por brindarnos el espacio, pues a 2 y 3 Dorm también por haberme invitado, y a las editoriales que no están presentes acá también agradecerles su punch y bueno, pues sigamos. Gracias. Gracias.